Hola, ¿Cómo están, chicas? la profe, bien. ¿Cómo andan? Bien, todo bien. ¿Todo tranqui o muy agobiadas? Me quedo con la segunda. Ahí. Y sí, entre esta pandemia que se está haciendo larga, más todas las actividades que tenemos, Dios, Se hace re largo, la verdad que sí. ya estamos todos medio cansaditos. Y encima lo peor que falta todavía. Sí, sí, nos vamos a tener que acostumbrar, especialmente para todo lo que es la educación, me parece que vamos a estar todo el año así. Sí, me parece que igual, pienso igual. Se va a complicar, pero bueno. Hola, 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 ¿cómo Cami. estás, Camil? ¿cómo va? Bien. Esta Florencia. Profe, Sí, aprovecho de decirte ahora que no hay muchas todavía. dale. Eh, Estuve bastante atrasada con los textos. No me he podido poner al día con los últimos. Son muchos. Sí, a mí me pasa que sí, que siento que son muchos. Sí, No llego en realidad. por eso, digamos, ahora nosotros tenemos esta semana que es de paradigmas y metodología de la investigación, ¿no? Digamos, sigue siendo marco teórico. Eh, 2 semanas tenemos y acá nos vamos a tratar de ir poniendo al día, o sea, ya vamos a empezar a, a hacer propuestas que más que semanales sean quincenales, ¿sí? Sí. Hola, profe, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Bueno, justo, bueno, me enganché un poco con lo que dice Juli. La verdad que estoy también de acuerdo con lo que dice Juli. Me pasa que a veces no llego y no solo por la cantidad, sino por la dificultad. Claro. Así que está bueno que por ahí cambiemos la modalidad en el sentido que en vez de que sea semanal, que sea quincenal, eso está genial. Más que nada porque, a ver, tal vez a todas no nos pasa lo mismo, pero la realidad es que hoy en día con el trabajo y no es solo su materia la que nos está dando varias actividades, sino tenemos otras materias que también nos están dando bastante, entonces por ahí se complica. Bueno, bien.
Flor, o sea, la idea mía no es darles más actividades que las que le di del parcial, que yo reconozco, digamos, la complejidad. Ustedes tienen que saber, bueno, obviamente que sé que lo saben diferenciar, pero ustedes van a ver que en las clases que yo les cuelgo en formato PDF y los que acompaño por ahí con video, van a ver que hay actividades sugeridas, o por ahí yo les digo comparen, hagan un cuadro comparativo. O sea, todo eso es para aquellas que lo quieran hacer, que les sirva para las lecturas, que tenga tiempo, digamos, es deseable que lo hagan para que puedan abordar. Ustedes piensen que en un contexto de presencialidad lo haríamos en el aula, ¿no? Estaríamos por ahí, yo distribuiría todo lo que les di ahora en la clase, que son 4 clasificaciones de formas de entender la investigación, ¿no? Que no difieren mucho, pero son distintas. Yo en una clase de 80 minutos lo que hago es distribuir en 4 grupos las 4 clasificaciones. Cada grupo toma una clasificación y después las ponemos en común. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Entonces, ¿yo ahora qué hago? Lo escribo, lo pongo, les voy diciendo a ustedes que lo sigan, pero no es la idea que ustedes se pongan a hacer todas esas actividades ni para presentármelas, sí que puedan ir abordando los textos y que puedan ir siguiendo eso. De repente se encuentran con algo que yo les pido comparativo y ustedes tienen la suficiente habilidad para comparar, a lo mejor algunas van a tener que hacer el cuadro y en otros casos lo hacen en forma automática. ¿Se comprende esto? Entonces son tipo guías de lectura, acompañamiento de la bibliografía, pongámosle el nombre que ustedes quieran, pero no es la idea de llenarlos de actividades, sino que el abordaje que uno tiene que hacer, porque no les puedo presentar una sola clasificación, sino que tengo que mostrarles que hay diferentes formas de clasificar, entonces, ahí que ustedes puedan tener la bibliografía, pero que tampoco les implique agobiarse tanto. Por eso yo al principio también les decía, esperen, también les decía que toda esta primer eje es muy fuerte en el sentido de que es todo el marco teórico que sirve de sustento a lo que vamos a proyectar y el trabajo de campo que vamos a hacer. Lo que les pedí de parcial, si se quiere, es light en cuanto a la bibliografía. Ustedes vieron que lo que yo les pedí es más producción personal, y de hecho todas la pudieron hacer la entrega. Entonces, ahora tómense ustedes el tiempo, ahora tenemos 2 semanas para trabajar esto. Yo hoy les voy a hacer algunos comentarios de las consultas que ustedes quieren hacerme, pero preparé una clase con un PowerPoint, así como hago yo hablándoles por detrás, en el cual les explico la diferencia entre paradigma, lógica, metodología, que son las consultas que más he tenido, y por qué es importante considerar una lógica de índole cualitativo o de índole cuantitativo, ¿no? Esas cuestiones que por ahí en una clase también lo hago en forma expositiva, y bueno, y acá les adjuntaré un video de unos 10 minutitos comentando eso, o aquellas cosas que ustedes consulten, que tengan más consultas para hacer, ¿sí? Pero no es la idea de que se agobien con esto, sino de preparar el terreno para ir proyectando hacia adelante. Todo lo que viene de aquí en más va a ocupar 2 o 4 semanas, porque cuando tengan que hacer el trabajo de campo, van a tener 4 semanas para hacer ese trabajo de campo. Y lo único que vamos a tener son espacios de consulta. Así que con el taller de investigación, tranquilícense en ese sentido. Y la bibliografía, insisto con esto, léanse toda la clase que no son tantas páginas, y decidan, ¿qué clasificación me quedo? ¿Con la de Sirven? ¿Con la de Sautu? ¿Con la de Sabino? ¿O con la de Sampieri? Elijan ustedes con cuál se quedan. De esta síntesis que yo les presento, ¿me comprenden? Sí. Por eso yo les decía que tampoco se llenen de sacar fotocopias, ni de armarse, porque una toma decisiones. Qué sé yo, a mí me gusta la clasificación esta que usa Ingrid Berdick, que aparece el paradigma positivista, el interpretativo y el crítico, y puede haber otras que les interese utilizar cual y cuantitativo que presenta Sautu. Bueno, pero quiero decir que no tienen que usarlas todas. No tienen que fundamentar sus trabajos en todas. Ustedes pueden decir, nuestra investigación va a ser de índole cualitativa, desde un paradigma de tipo interpretativo,
o pueden quedarse solamente con lo cualitativo, depende con qué autor trabaja. Bárbaro, profe. Bien, ¿cómo pudieron organizarse para hacer el parcial? ¿Pudieron completarlo? ¿Les quedó una idea del tema que van a trabajar? Sí, yo lo hablé en la consulta la otra vez con vos, que estaba también mis compañeras. Nos pudimos organizar bastante bien, por suerte. Nos funcionó a las 3 la cámara y los audios, viste, hicimos videollamada y nos organizamos bastante bien, por suerte. Pensamos que iba a ser más difícil, pero se pudo. Ahí espera que está Micaela, que le anda muy mal Zoom. Sí, no, dijo Mica que salía y que no intentaba entrar otra vez, porque le estaba andando mal. Y ahí sí, no sé si está conectada, pero también andaba mal. Bueno, estoy grabando igual la clase, obviamente que estos encuentros que yo les comparto, ustedes siéntanse con toda la libertad de hacer zapping, ir cortando, ir pasando, porque hay cosas que yo digo, nadie puede soportar más de 5 minutos de un encuentro de estos, cuando lo estás mirando en video. Entonces, bueno, vayan a donde ustedes creen que, si estuvieron en la clase simultánea y creen que hay algo que es potente, lo buscan, y si no, lo dejan pasar, obviamente. La idea de dejar grabado es para que todos tengan acceso, o sea, no dejar a nadie afuera porque no se pudo conectar o no le anduvo algo o lo que fue. Pero comprendo que es infumable todo un encuentro sincrónico después mirarlo. Bueno, bien, digamos, yo me bajé los parciales, tengo que hacerle las devoluciones, espero tenerlas para el miércoles que viene, todas las devoluciones, esa es mi idea, que ustedes puedan ya contar con una devolución y en el caso que tengan que, probablemente, tengan que redefinir y ajustar, porque esa era la idea, era un borrador, y la idea es seguir trabajándolo para avanzar en el proyecto que va a ser la segunda entrega. Rocío tampoco se puede conectar. ¿Y por qué le pide contraseña si está la contraseña, chicas, o no? Sí, Igual a mí me dejó entrar al directo. Sí, depende cómo entres, ¿viste? Si entras con el link, no te pide a veces, pero si entras con la aplicación te suele pedir. Claro, yo entré con el link, no me pidió. Exactamente. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Pudieron acceder a la clase ya que les subí el lunes o todavía no? ¿la clase 4? Sí, la clase 4. Sí, yo pude acceder, pero bueno, o sea, como el primer texto que proponías era el de Sirven, arranqué por ese y me está costando un montón. Como también el formato de entrevista, como que por ahí las preguntas van cambiando un montón, entonces como que me está costando leerlo, así que paré ahí y no seguí con el resto porque quiero leerlo varias veces para entender ese, como vos lo propusiste primero, como que quería primero leer ese. Sí, te digo por qué lo propuse primero, porque para mí es el más potente de todos los textos, y a mí también cuando me lo dieron en este texto lo tuve contacto cuando estudié la licenciatura en Ciencias de la Educación, en un taller de investigación también, y cuando tuve contacto no le podía encontrar la vuelta, me pasó lo mismo, no le podía encontrar la vuelta, hasta que a una tercera lectura, digamos, pude ir haciendo como un seguimiento, pregunta por pregunta, de lo que ella iba marcando, viste, los pares lógicos, cuando habla de los pares lógicos, bueno, ahí pude ir viendo que esos pares lógicos estaba diciendo, se corresponden con con las dos metodologías, ¿no? Con la cualitativa y la cuantitativa. Entonces fui acomodando en cada uno de los pares, Claro. cada una de las partes de esos pares en cada una de las lógicas. Y nos fue quedando un cuadro que yo pude trabajar de alguna manera y que me pudo ir quedando. Una vez que entendí ese texto, digamos, pude ver la diferencia, digamos, en el sentido de más amplio o de lo más general a lo más particular, pensando el paradigma como un gran paraguas que nos permite conceptualizar o entender las cosas desde una forma,
un esquema de entendimiento, luego las lógicas al interior de un paradigma para poder investigar, ¿no? Es decir, la palabra lógica, ¿a qué te invita a pensar, Vicky? Como, no sé si está bien, pero como a razonamiento, podría ser sentido común. Bien, exactamente, razonamiento, sentido común. Entonces, cuando habla de lógicas de la investigación, está diciendo, toda investigación tiene que mantener una misma lógica, tiene que tener una coherencia, tiene que, por sentido común, yo no puedo decir que voy a tirar una estadística y voy a hacer observaciones de práctica. Si voy a tirar una estadística, tengo que manejarme con números, ¿no? Entonces, bueno, tiene que haber una lógica entre los objetivos, los contenidos, los propósitos, las finalidades, la hipótesis, los instrumentos de recolección de datos, ¿no? Por eso después la autora va a ir trabajando con los pares lógicos, que es muy interesante. Entonces, las metodologías, o sea, perdón, la lógica está dentro de la metodología, pero la metodología, ¿qué más abarca? O sea, ese conjunto de procedimientos que es la metodología, ¿a qué se refiere? La metodología es propiamente la concreción, la parte operativa, ¿sí? Es lo que yo hago. Entonces, Claro. si yo voy a concretar una investigación de tipo cualitativa, seguramente los instrumentos que voy a utilizar son observación, participante o no participante, entrevistas, voy a tener contacto con el fenómeno social que quiero investigar y voy a hacer un análisis descriptivo interpretativo. No voy a tratar de buscar causas y efectos, no voy a ir detrás de encuestas, no voy a ir detrás de números, ¿se entiende? Porque Claro. la lógica me invita a que sea una investigación de tipo que voy a ir a observar el fenómeno ese particular al cual quiero analizar. Entonces, por eso te digo, de lo más general a lo más particular sería paradigma, lógicas y metodología. Pero cuando yo voy a la metodología es lo que me permite deducir qué lógica investigativa hay y en qué paradigma se basa, ¿no? Claro. Vos podés tener una lógica cualitativa y puede ser un paradigma de tipo interpretativo o un paradigma crítico. Puede ser cualquiera de los dos. Uh-huh. Claro, entonces la lógica sería desde dónde yo me posiciono y la metodología es cómo lo llevo a cabo a partir de esa lógica. Sí, yo te diría que cómo te posicionás es más el paradigma. La metodología es cómo lo llevas a cabo. Y la lógica es, casi te diría, una investigación sobre la propia investigación, dice la autora. Es como, sí, dice eso, pero... Exacto, es como estar haciendo vigilancia epistemológica, cuando claro. hablamos de didáctica, vigilando que ese proceso sea coherente. Porque a veces nosotros mismos que estamos investigando, por un lado decimos que vamos a comprender el fenómeno, pero después lo único que hacemos es describirlo. Entonces, no digas que lo vas a comprender si lo vas a describir. Si en tu objetivo decís comprender por qué las docentes maltratan a los niños, no sé, con discapacidades, por decir cualquier disparate, si vos decís comprender, ¿por qué después en tus resultados solamente aparece una descripción de los hechos? ¿No? Voy a tener que estar mirando que o cambio el objetivo o me limito a hacer lo que me había propuesto como objetivo. Profe, ¿y está mal usar una investigación, por ejemplo, del tipo descriptiva? Que no vaya más allá de lo... ¿No está mal? No, es más, en nuestro ejercicio investigativo no vamos a poder ir más allá de la descripción. Porque nosotras, imagínense en un ejercicio investigativo, vamos a hacer algunas más en este contexto. Vamos a hacer algunas... Si planteo alguna propuesta, o sea, si planteo como algunas ideas que se me ocurren como para solucionar ese problema o como para encontrar nuevos caminos a eso, ¿qué sería? ¿Cómo se lo definiría, digamos? ¿Como descriptivo también? Sí, estaría dentro de lo descriptivo porque eso es distinto. Vos ahí lo que vas a hacer es otro objetivo externo de la investigación, es decir, en base a esta investigación voy a proponer una intervención. Pero no es que vos vas a tratar de ir a modificar ese fenómeno, que ahí sí sería un paradigma crítico o una investigación de tipo crítica. Porque vos vas a hacer una propuesta de intervención para modificar, pero no una propuesta de intervención para modificar la práctica de ese docente que entrevistaste. ¿Me explico? No vas a ir vas a pensar en propuestas de intervención generales,
o un simulacro de intervención para ese caso en particular, pero no vas a tratar de modificar esa realidad porque no está dentro de los fines de este ejercicio investigativo. Entonces vos vas a tener una investigación de tipo descriptiva, y uno de los objetivos de esa investigación, están los objetivos internos y los objetivos externos de la investigación, uno de los objetivos externos va a ser generar propuestas de intervención, porque estás ofreciendo, ¿no? En base a estos datos, yo digo que se podría trabajar de esta manera. Y chicas, yo te iba a decir, perdón. Sí, sí. ¿Había alguien más hablando o no? Estoy hablando, pero no sé si se escucha bien. Sí, se escucha, más o menos, pero se escucha. Porque no me termina de quedar claro cuáles son los paradigmas en el último texto que nos diste de Sirvent, porque hablaba de investigaciones deductiva e inductiva, y la otra creo que era participativa, y no mencionaba la palabra paradigma, y después explicaba las lógicas y las metodologías. Claro, Flor, vos me hacías la consulta por claro, privado, sí. hacías la consulta con respecto a esa temática. Bueno, cuando ella habla de grandes paradigmas, a ver si ustedes seguramente han trabajado, ¿han escuchado hablar del paradigma positivista? Sí. Bueno, el paradigma positivista, ¿con qué lo relacionan? Antes en las ciencias sociales, digamos, se Con hablaba las ciencias naturales. Más que nada. Bueno, ¿se acuerdan que el otro día también hablábamos del conocimiento científico, que estaba relacionado con las ciencias naturales, con el método científico del siglo XIX y principios del siglo XX? Era un paradigma simplista, también se le llama, es decir, a todos los fenómenos se les buscaban las causas para decir por qué provocaban ese efecto, incluso para buscar leyes que regularan esos fenómenos, ¿no? Resulta que podríamos decir, ese es un paradigma de la época moderna, de la modernidad. En la posmodernidad aparece lo que nosotros llamamos el paradigma de la complejidad, que también lo han sentido nombrar, ¿verdad? No sé. No. ¿No? Con Edgar Morin, en filosofía. Bueno, yo les voy a facilitar algún texto breve como para que entiendan, pero Edgar Morin viene a decir, en realidad, nuestros fenómenos no se entienden por una respuesta lineal y simple, son complejos. Y ustedes sí vienen estudiando desde hace mucho que la educación es un fenómeno social complejo, ¿verdad? Sí. Ahí está el paradigma de la complejidad, está diciendo, ningún fenómeno lo podemos explicar por una sola causa o por una sola razón, ni por un solo efecto. Nosotros no podemos decir, a ver, la educación en tiempos de pandemia está fallando porque no hay conectividad. No es solamente esa causa, hay muchas cuestiones a tener en cuenta, ¿no? Que ahí podríamos entrar las variables que tienen que ver no solamente con la conectividad, sino también con los dispositivos, con los hogares, con las necesidades básicas satisfechas o no, con la profesionalidad de los docentes que estamos a cargo de la educación a distancia, con las instituciones que ofrecen bueno, pero podríamos sumar infinidad de variables para analizar. Y ahí está la complejidad. Nosotros no podemos reconocer en un fenómeno una explicación. Ustedes van a ver que la explicación aparece siempre en el paradigma positivista, o en los paradigmas tradicionales aparece la explicación de los fenómenos. Y cuando hablamos de complejidad ya estamos hablando de descripción, comprensión, interpretación, ahí entran a jugar las visiones subjetivas, entran a formar parte las variables contextuales. No es lo mismo un fenómeno que sucede en Bahía Blanca que en un ámbito rural o que en el conurbano bonaerense. Entonces, cuando habla de paradigmas, no se detiene mucho acá. ¿Se me desapareció Flor? No, ahí está. Nada más que está silenciado el audio. Ahí está, Flor. Bueno, cuando ella habla de paradigmas, no desarrolla todo esto porque los da por sabidos. Pero cuando hablamos de paradigma, hablamos de grandes formas de entender el mundo. O uno se para dentro de un paradigma simplista donde le das respuesta a los sucesos desde una sola variable, o te parás desde un paradigma de la complejidad que hoy en día todos, ciencias sociales, naturales y todas las ciencias que se te ocurran,
consideramos la complejidad, entonces, bueno, los dos grandes paradigmas son esos. Después podemos tener... Claro, pero en el texto, en el último texto donde teníamos que identificar los paradigmas, las lógicas y las metodologías, no había ninguna palabra que hablara de paradigma, hablaba de los diferentes tipos de investigación, ya sea deductiva o inductiva y participativa, y mi duda era si eso se podían considerar paradigmas. Cuando hablas del último texto, hablas de el de... No, en el texto de Sirvent. El de Sirvent, que es el primero. En el primero, claro. Está bien, está bien. Cuando vos decías último, yo entendía en el otro que justo tiene la palabra paradigma, por eso. Claro, dije último, digamos, el último de Sirvent que habíamos visto por el anterior, que era del mismo autor. Pero no me terminaba quedando claro cuáles eran los paradigmas, porque ninguno lo especificaba o lo nombraba como paradigma. Esto que vos contabas recién, lo de lo positivista ya lo habíamos hablado un poco, pero los otros no. Y tampoco había mucha información ahí. Mira, yo justo acá tengo preparado un PowerPoint para trabajar con ustedes justamente ese texto de Sirven, que es sobre el que más consultas he tenido y que me parece que es clave. Y a ver si puedo... ¿Ustedes están viendo ahí el PowerPoint? Sí. ¿Ven que se mueve? Sí, sí. Sí. Bueno, ahí cuando habla de paradigma dice, son definidos como marcos teóricos metodológicos utilizados por el investigador para interpretar los fenómenos sociales en el contexto de una determinada sociedad. Marcos teóricos metodológicos, está hablando de algo macro, ¿no? Son las realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo, por eso digo el paradigma positivista ya ha devenido en obsoleto, proporcionan modelos de problemas y soluciones a la comunidad científica. La comunidad científica tiene formas, maneras de entender los fenómenos que estudia de una determinada manera, ¿sí? Y eso se va instalando en cada momento histórico. Pongamos el ejemplo, ahora nosotros investigamos mucho observando prácticas de enseñanza y haciendo entrevistas. Antes, hace unas 5 décadas atrás, no se consideraban las observaciones ni las entrevistas, solamente se analizaban documentos o se hablaba desde un supuesto saber, y esa era la forma de hacer investigación en ciencias sociales. Entonces, acá la autora habla de paradigmas en sentido muy general, pero no se pone a desarrollarlos, Flor, no se pone a desarrollar los paradigmas. También yo sé que en el caso de ustedes, han visto los paradigmas, pero no en forma detallada en ninguna materia. Situación que me preocupa, digamos, en el sentido que es interesante tener una mirada general de los dos grandes paradigmas, al menos, que nos han enmarcado en las ciencias sociales y en la pedagogía, en la didáctica y todo lo demás. Si yo les digo paradigma positivista, ¿con qué pedagogía lo relacionan? Tradicional. Bueno, ¿ves? Todo lo que tiene que ver con lo tradicional o con lo no crítico está relacionado con el paradigma positivista. Entonces, ahí aparece, por eso yo, digamos, en este PowerPoint, cuando hablo de paradigmas de investigación, les pongo ver el texto de Sautu, ¿sí? Que si nosotros vamos a la clase, el cuadro de Sautu, bueno, vamos con este. Este me parece que es el de Ingrid Verdi. Pero ven que acá habla de paradigmas positivista, interpretativo y crítico. Nombra 3 grandes paradigmas. Está bien, Flor, lo que decís. Sirven, no los desarrolla, pero habla de paradigmas. En la misma entrevista habla de paradigmas. No los nombra en este sentido, pero identifica uno con la lógica cualitativa y otro con la lógica cuantitativa. Por eso les propongo que vean también estos otros cuadros. ¿Se entiende? Sí. Flor, ¿más o menos se entiende? Sí, más o menos. Yo creo que en el párrafo que hice como un establecimiento de relaciones,
con todo lo que habíamos visto hasta ahora, con los paradigmas. Ahí lo estaba buscando, a ver si se podía encontrar. Pero lo relacioné con los paradigmas que hay, Cereto creo que era, y el del otro autor, con las lógicas y más o menos todo lo que habíamos visto. Está muy bien, Porque está muy también en bien. un momento creo que, no me acuerdo cuál era uno de los autores que mencionaba la metodología cualitativa y la cuantitativa y la mixta, que digamos que era el empleo de los dos, y lo relacioné con el paradigma, creo que es el último, creo que es el interpretativo. Claro, que habla de metodología cual y cuantitativa. Mixta. Claro, porque utiliza las dos. Y vos Bien, recién bien. decías también que no había como mucha explicación de los paradigmas, y en la segunda clase yo había buscado una explicación, digamos, de cada uno, en un texto que encontré en internet, porque ahí en el cuadro por ahí no los desarrollaba mucho los paradigmas. Exactamente, sí, en ninguno de los textos está muy desarrollado, Flor. Si vos por ahí encontrás algún texto donde los paradigmas están desarrollados y que te parece que nos pueden servir, compartilo, ¿eh? Pero ya les digo, yo no me detuve ni en eso, y después hay otra cosa que van a encontrar. De lógicas habla solamente María Teresa Sirven, ¿eh? Las lógicas de investigación es, digamos, como una conceptualización que introduce ella, y que nos es muy útil cuando vos analizás un proyecto de investigación. Cuando vos decís, bueno, las chicas están proyectando hacer un ejercicio investigativo, y empezás a mirar qué es lo que pasa con el objetivo que tenían, la muestra que decidieron y los instrumentos de recolección que van a usar. Hay una lógica entre todos esos elementos, una lógica interna coherente que me permite hablar de cualitativo o cuantitativo, ¿sí? Y ahí vemos, lo cualitativo me puede llevar a un paradigma de tipo interpretativo, un paradigma crítico, pero no me debo olvidar que si yo voy a trabajar con una lógica cuantitativa, también puede ser un paradigma de índole interpretativo o crítico. No podemos encasillar, que por ahí me parece, Flor, que va tu inquietud, no podemos encasillar ni metodologías ni lógicas cualitativas o cuantitativas con un solo paradigma, porque depende cómo se estén utilizando. Lo que sí es claro que un paradigma positivista va a predominar lo cuantitativo. Va a predominar. Sí, más o menos iba por ahí también. Exactamente. En cambio, yo todavía no leí la intervención tuya en el foro, digamos, ¿no? Después me voy a fijar y te lo voy a contestar en función de eso. Pero un paradigma interpretativo, un paradigma crítico, no va a predominar lo cuantitativo. Ahora, yo no me animo a decir que no sea una investigación muy interesante desde lo cuantitativo y que termine provocando un cambio en ese contexto social. Y ahí es una investigación crítica. Entonces, todo necesita ese análisis. Por eso, digamos, es tan importante la teoría, que yo reconozco que es densa, pero tiene que ver con como tener una base para entrar en el terreno, ¿no? Uno puede ir a hacer investigación, lo mismo les habrá pasado en campo de la práctica docente. Ustedes pueden ir y las docentes les pueden decir, observen y registren lo que observan. Y van así crudas. Y también puede pasar que vayan con toda una preparación previa de qué es observación participante, qué es observación no participante, qué significa hacer un registro denso, qué significan las notas de campo, ¿no? ¿Qué voy a ir a mirar? Voy a ir a mirar lo de cómo aprende el alumno, cómo enseña la docente. De cómo enseña la docente, ¿qué voy a ir a mirar? Las planificaciones o lo que hace en el aula, ¿no? Entonces, es muy distinto la forma en que nosotros nos preparemos para ir a hacer el ejercicio investigativo, y acá lo que nos importa es eso, porque estamos en un taller de investigación educativa, ¿no? Entonces, ¿desde dónde vamos a mirar la realidad? ¿La vamos a mirar desde un paradigma positivista o de un paradigma interpretativo o crítico? ¿Lo vamos a mirar desde una lógica cualitativa o cuantitativa, ¿no? Y ahí en relación a las metodologías. Por eso les decía en un principio, es interesante que ustedes hagan un recorrido, un buceo, podríamos decir,
aunque sea una recorrida superficial, aunque nunca voy a recomendar algo superficial, y que después se queden con un texto, pero que lo elijan ese texto, no que sea por descarte, sino que digan, bueno, de todas estas clasificaciones, la que más me gustó la de Cereto y Jacobi. Pero es cierto, como dice Flor, que ahí en el de Cereto y Jacobi está el cuadro, pero no está desarrollado. Tengo que ir a buscar. Si ustedes googlean, van a encontrar claramente toda la descripción de los paradigmas, y podemos buscar más bibliografía y podemos aportar. Eso, de acuerdo a las consultas que van surgiendo en el foro, podemos ir poniendo bibliografía ampliatoria, ¿no? Sí, Flor, ¿se va entendiendo un poco más? Sí, ahí estaba buscando lo que te puse en el foro, porque por ahí las chicas no van a entender sino de qué estaba hablando. Porque creo que al final de la clase 4 vos habías dicho algo así como de establecer una relación. Y en un momento, Sautu creo que es el que habla de positivismo y esto de metodología cuantitativa, y establece el constructivismo con la metodología cualitativa. Bueno, yo a partir de todo lo que rejunté de todos los autores, por ejemplo, relacioné la investigación deductiva que hablaba Sirven en el último texto, con el enfoque cuantitativo de Sampieri, creo que era, y el positivismo, que también lo mencionan Cereto y Giacobbe, con la metodología cuantitativa. Bien, lo mismo bien. con los otros, y por último, que creo que era el más importante, la investigación participativa con el enfoque mixto, que hablaba del uso del cuantitativo y del cualitativo, y el paradigma crítico, creo que era, o interpretativo, no me acuerdo bien, pero Sí. más o menos había establecido esas relaciones. Eran como muchas cosas que hablaban más o menos lo mismo. Más o menos lo mismo, pero con diferencias. Y es muy interesante que puedas hacer este análisis y que vos hayas podido encontrar estas relaciones. Ese era el objetivo de esta clase, justamente. Ver que si bien son clasificaciones similares, son distintas, ¿no? Y hay algunos autores que hablan de lógicas, de lógica cualitativa y cuantitativa, y otros hablan de lo mismo, pero dicen metodología cualitativa y cuantitativa. Y no es lo mismo la lógica que la metodología. Son dos cosas distintas, muy distintas. Lo metodológico es lo operativo, y la lógica es la coherencia interna de esa investigación. Entonces, es importante... Claro, yo lo relacioné más con la lógica. Bien. La bien. dejé como afuera. Pero bueno, está bien, porque la lógica, en cierta manera, te permite decir, bueno, por más que haya algunas cosas cuantitativas o algunas cosas positivistas, lo que predomina en esta lógica me lleva a este tipo de paradigma, ¿sí? Se me quedó tildada, Flor. Bueno. Bien, ¿alguna otra duda, chicas? Yo no estuve en el principio, profe, pero entonces ahora todavía no avanzamos nada con el proyecto. No. Ahora lo que ustedes tienen que ir avanzando con estas lecturas, porque lo que ahí cuando ustedes ven en la clase, yo les pregunto, vayan pensando en sus propias investigaciones, qué tipo de metodología, después analizaremos ahí la lógica y el paradigma en el cual se enmarcan, pero bueno, vayan pensando por ese lado, ¿no? Obviamente que después, a manera que yo vaya haciendo las devoluciones, voy a ir viendo las investigaciones de ustedes y les voy a ir haciendo unos comentarios. De acuerdo a estas preguntas que estás haciendo, qué objetivos vas a ir planteando, ¿no? Bueno, a partir de la semana que viene ya vamos a ir armando la consigna del segundo parcial, que implica ya ponerse a trabajar en el proyecto de este ejercicio de investigación, y ahí van a tener que tomar decisiones en cuanto a los objetivos, la hipótesis, el marco teórico, ¿no? Y ahí ya se van a tener que meter más con el tema, ¿no? Todo lo metodológico perteneció a esta primera unidad, por eso avancen con las lecturas, sigan la unidad 4, participen del foro, hagan las consultas que crean necesarias, y ahí estamos bien armadas como para meternos a hacer el trabajo de campo. ¿De acuerdo? Buenísimo.
Bueno, por ahí se corta, chicas. Ya queda muy poquito, así que una vez que se corte no nos volvemos a conectar, porque tengo que conectarme con las chicas de inicial. Igualmente las consultas en el foro, las consultas por acá por el grupo de WhatsApp o por privado, a medida que van atravesando las lecturas, y yo les voy a dejar, ya les digo, una clase cortita de unos 10 minutos, explicando el texto de Sirven, de paradigmas, lógicas y metodologías, para que las acompañen las lecturas. Buenísimo. Siempre desde mi interpretación, ustedes están con todas, digamos, las facultades de poder hacer otro tipo de interpretación. Y ahí bueno, gracias, profe. plantean, Gracias a ustedes, chicas. Un rato seguido. Un abrazo. Un abrazo, Chao, profe. chicas. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe.